Chicos, no había visto que querían musiquita. Bueno, la profesora va a entrar a las 10, a las 2:45, ¿ya? ¿Sí quiere música? Depende, ¿ah? ¿Quiere música? ¿Qué tipo de música? Le dije a Olga que vendería su casa. Su casa aún estará aquí cuando volvamos. Oye, tú me preguntaste qué hacemos. Yo respondí. Chicos, para hacer recordar, mientras que pongo música, voy a bajar. Para hacer recordar que el día de hoy tenemos seminario de biología, ¿ya? No me dijiste qué tipo de música quieres, así que te paso el tipo de música que me gusta a mí. Ok. Recuerda que el link de la asesoría te la voy a enviar un poquito antes que termine la clase, ¿ok? De recuperación. Uy, te estoy compartiendo mis cosas, un toque. No, esta es por... La misma entrada a las 2:45, ¿ya? Si tienes ahí tu material en la mano, ya, ten tu material en la mano, por favor, ahí, porque sé que la profesora siempre va a pedir el material, ¿ya? Le repaso 4. Tenlo ahí en la mano y tú lo envías, ¿ok?
Sí, vuelvo a repetir. Hay seminario el día de biología y yo termino la clase de recuperación. ¿Ya? Sí se me escucha, ¿verdad? O solo estás escuchando la música. Ya, ok, perfecto. Ah, está muy bien. ¿Ahora sí se escucha? Sí, se van a ir de corrida, dijo. O sea, ustedes ya saben, ya están casi casi en la última etapa. Aparte, recordemos que el examen es ahorita. Ya, y es presencial. Ojalá que todavía siga presencial. ¿Ya? Así que tienes que estar preparándote. Si bien es cierto, es una serie de simulacro virtual, simula que estás en un simulacro presencial, ¿no? Tal vez ponte ahí tus mascarillas, tal vez ponte tu careta, porque la verdad es que así va a ser tu examen de admisión, si es que todo va bien. Ya, vamos a esperar a que venga la profesora o quieren otra Aquí canción. estoy, aquí estoy. Ahora sí, profesora, ¿qué tal? Para que me deje de compartir. Me han estado pidiendo música, así que... Pensé que había entrado a una página equivocada. Dije, ¿qué No, fue? no, Ay, todo profesora. no, bien, me había emocionado. Ya, ¿qué tal, profesora? La voy a hacer anfitriona, ya está como anfitriona para que pueda comenzar. Dije, tiene que ver Dale, no te material y todo. preocupes, gracias. Chale, chicos, jugaron con mis sentimientos, ya me había emocionado, no vi una fiesta hace décadas. No, exageré. Bueno, buenas tardes. Ayer había complicaciones con el internet, suele pasar. Yo también odio a Movistar, me roba mi plata, quiero mi plata. En fin, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Saben qué tema toca? Porque no tengo idea de qué tema toca. Por favor, si me pudieran pasar el tema. Ay, lo siento, Vanessa. Les comento que de ayer me robaron el celular de una forma atroz, ya así con arma. Y en verdad, sí, fue súper fuerte. Nunca me había pasado eso. Sentí que mi vida pasaba por mi cabecita. Y tuve que mismo comprar un celular porque dije, ahora, ¿cómo voy a dictar? ¿Cómo me van a mandar el link? ¿Cómo me voy a comunicar con mi jefe? Ay, Dios, muero. Y ya, pues, por suerte estoy viva, que es lo más importante. Sí, así que ya, perfecto, filosofía peruana. Espérame un tantito, voy a abrir el archivo. ¿Qué tema hicimos la semana pasada, Salón? Es que he visto tantas líneas, diferentes lugares, entonces acordarme de todo está difícil. ¿Qué tema vimos? Sí, claro, ya bloqueé mi celular, ya me compré otro celular nuevo, por supuesto. Si no, olvídate, ¿cómo hubiera podido comunicarme con la tutora? Yo tampoco me acuerdo. Vimos, no sé, el tema de ética. ¿Qué tema vimos? Chale, Salón, ¿qué otro? Ah, Filosofía Moderna 2. Vimos a Nancy Fraser y Charles Taylor. Ah, no, vimos a Marx, a Nietzsche, a Comte y a Hegel, ¿no? Ah, sí, ya me acordé. Ya, ok. Ya, genial, genial. Bueno, entonces voy a hacer las preguntillas que corresponden, ¿de acuerdo? Bueno, primera pregunta. Quiero que me digas, por favor, espérate tantito, ok. Estoy pensando. Ya. ¿Cuáles son las bases ideológicas del marxismo? Bases ideológicas del marxismo. El materialismo dialéctico y el materialismo histórico. ¿En qué consiste el materialismo dialéctico? ¿En qué consiste el materialismo dialéctico?
La realidad que es material está en constante cambio, en constante movimiento. Y el materialismo histórico tiene que ver con la lucha de clases sociales, ¿no? Excelente, la lucha de clases sociales. Perfecto. Siguiente pregunta. Dime, según Friedrich Nietzsche, sí, según Nietzsche, ¿cuál es la moral y claro, cuál es la moral y el espíritu por excelencia, o sea, desde su perspectiva, que caracterizan al superhombre? ¿Cuál es la moral? La moral del amo y el espíritu dionisiaco. ¿Qué cosa caracteriza al espíritu dionisiaco? ¿Qué caracteriza al espíritu dionisiaco? Perdón, un ratito, había un segundo. Salón, ¿no leyeron esa conversación o sí? Sí. No. Apareció mi WhatsApp, ahora sí volví a compartir. ¿Cuál? Ay, qué bueno que no. Uf, había dejado prendido mi WhatsApp en la computadora y justo mi enamorado me escribe algo y yo dije, ¿se leerá? Porque como lo estoy compartiendo en público pensé que se estaba leyendo y después dije, no, uf. Harry me comprende. Bueno, volviendo al punto, decíamos, ¿qué caracteriza al espíritu dionisiaco? No pudiste. ¿Qué caracteriza al espíritu dionisiaco? Los mensajes candentes. Excelente, muy bien, perfecto. Lo pasional, lo carnal, lo instintivo, el deseo, el control, el dominio, sometimiento, etcétera, ¿no? Muy bien, vivir conforme a nuestra naturaleza. ¿Por qué vamos a negar cómo somos y qué sentimos? Algo no tiene sentido, ¿verdad? Perfecto. Ya, siguiente pregunta. No, en serio, ya me había asustado. Solamente piénsalo nada más, pero no digas nada. Ya. Siguiente pregunta. Sí, yo creo que deberían ser más sutiles, ¿no? Como que un poquito, por favor, un poquito. Bueno. Vimos también a un sol menos de frialdad. Quiero que me digas cuáles son esos 3 estadios que propone Augusto Comte. ¿Cuáles son los 3 estadios que propone Comte? El estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio científico positivo, ¿no? Está bien. Se le conoce con 2 nombres, ¿no? Teológico religioso, metafísico ontológico, positivo científico. En esos 3 casos, pues es correcta la clasificación. Y para Comte, ¿cuál es la ciencia más importante de todas? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la ciencia más importante de todas? La sociología. ¿Por qué la sociología? Porque estudia las leyes que rigen la sociedad, ¿sí? Las leyes que rigen la sociedad. Bien. Bueno, solo voy a dejarlo aquí con las preguntas porque creo que el tema de hoy es un tema interesante y relativamente extenso. Me voy a enfocar en ese tema. ¿De acuerdo? Olvidando el momento bochornoso del inicio de la clase. Bueno, tenemos aquí el tema de filosofía peruana y filosofía latinoamericana. Vamos a empezar con una pregunta que considero es básica e indispensable, y es la pregunta respecto a si existe o no una filosofía propiamente peruana. Así que la pregunta te la hago yo a ti.
¿Existe una filosofía peruana? Sí, no y por qué. ¿Existe una filosofía peruana? Sí, no y por qué. Ya, si me dices que sí, ¿por qué supones que sí podemos hablar de una filosofía peruana? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil responder esa pregunta. Bueno, frente a esa pregunta van a existir dos perspectivas, una que afirma que sí y la otra que niega esa posibilidad. Empezamos por aquella que sostiene que sí es posible la existencia de una filosofía. Entiende la filosofía como bien, bueno, Zafiro, tú defines la filosofía con un término griego y en realidad todos aquellos que se muestran a favor de la existencia de una filosofía peruano-latinoamericana no quieren relacionar el término filosofía con su origen griego etimológico, sino por el contrario, ¿no? Propone que la filosofía como una capacidad de pensamiento es innato e inherente a todos nosotros, ¿no? Salón, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, hijito, el problema eres tú. Así que solucionalo, por favor. Bueno, como les decía, entonces, filosofía, sí, ya sabes cómo me conoces, cómo feroz. Bueno, se relaciona con el acto del pensamiento, con la facultad de pensar, y todos tenemos esa posibilidad. No necesitas estudiar filosofía en San Marcos para ser un filósofo, ¿sí? Solamente tenemos que hablar del acto reflexivo, del reflexionamiento mismo. Por otro lado, comprende que esta racionalidad se expresa a nivel de una cosmovisión andina. ¿Existe una cosmovisión andina? Sí, existe una cosmovisión andina, una perspectiva del mundo. La mamá Pacha, el dios Sol, la luna, la quilla, son elementos muy, pero muy importantes, ¿sí? Además, también, Salón, ¿cómo vemos esa racionalidad en la tecnología agrícola? ¿Alguna vez has viajado a Cusco? ¿Has tenido la oportunidad de visitar quizás algunas huacas o edificaciones preincas o incaicas? Son sumamente interesantes. Tuve la oportunidad de con mi familia este año viajar por un tema también familiar y visitamos Ollantaytambo, pues y en Ollantaytambo es hermoso los escalones, son 800 escalones. El único inca que conociste fue tu ex. Cara de Atahualpa, Tupinca Yupanqui. Bueno, personalmente, Salón, me gustan así personas con rasgos autóctonos, así que me siento identificada contigo, hijita. Sí, sí, sí. Bueno, los pisos altitudinales, los calendarios agrícolas, ¿no? Tú sabes que los alimentos no se cultivaban en la misma altura, sino dependía de la temperatura para que los alimentos se salgan mejor o no tan rico como los demás, ¿no? Y también, por ejemplo, vemos en Sacsayhuamán tremendos bloques de piedra, pero enormes bloques de piedra que han sido trasladados allí. Tú te preguntas, ¿cómo es posible eso, no? Si no existía la rueda en ese entonces, ¿cómo pudieron trasladarlo? Bueno, en definitiva, todavía sigue siendo una especie de enigma, ¿sí? Ah, ¿tú crees? Espera un segundo, a ver, un segundo. ¿Tú crees, Lady? ¿Realmente crees eso? Bueno, como les decía, entonces, algunos suponen que son los extraterrestres, ¿no? Profesora, Cusco lo hicieron porque subestimamos la capacidad del hombre incaico, pero en realidad teníamos habilidad. Con decirte que cuando fui a Yontaytambo al frente hay un apu, los apus son los cerros, ¿no? En donde había refrigeradoras arcaicas, ¿no? Estas refrigeradoras por dentro almacenaban alimentos y usaban hierbas que eran como una especie de pesticidas. Estas hierbas alejaban a los, ¿cómo se llama? A los roedores y a cualquier otro, por así decirlo,
a cualquier otro animal que pueda poner en riesgo ello. Sí. Así que eso también es un ejemplo de racionalidad. Los quipus, hasta ahora ciencia cierta no se sabe para qué sirven los quipus, pero sabemos al menos de la existencia de los quipus, ¿no? Como sistema de contabilidad numérico y agrícola. Por lo tanto, no podemos comparar la racionalidad inca con la racionalidad griega, porque sí van a haber grandes diferencias y limitaciones, pero no por eso podemos dejar de llamarle a esta filosofía, ¿no? ¿Quiénes definen esta tesis? Joseph Esterman y Leopoldo Sea. Vamos con lo antagónico, ¿no? Lo opuesto. ¿Quiénes sostienen que no existió filosofía en Latinoamérica? Bueno, tenemos ahí a Salazar Bondi, quien cataloga la filosofía latinoamericana como inauténtica e imitativa, no original. Y también tenemos una profesora samarquina llamada María Rivara de Tuesta. Bueno, ¿por qué no existe filosofía latinoamericana? Uno, porque en Latinoamérica, por ejemplo, nuestras creencias religiosas son excesivamente dogmáticas. Nosotros no distinguimos el mito, ¿sí?, de lo racional. En cambio, en Grecia existió un filósofo llamado Genófanes. Genófanes sostiene lo siguiente, ¿no? Si los bueyes pudiesen pensar, crearían a sus dioses como bueyes a su imagen y semejanza, dando a entender de que no son los dioses quienes han creado a los hombres, sino los hombres quienes han creado a los dioses, ¿no? O sea, hay una crítica al mito, una crítica al mito importante. También la ausencia de escritura. En Grecia había escritura. Nosotros sabemos de la existencia de los filósofos presocráticos gracias a Aristóteles, quien con su obra La Física nos habla acerca de la fisis, los primeros físicos, los naturalistas, los filósofos presocráticos. ¿Cómo sabemos de la existencia de Sócrates si no escribió nada? Gracias a Aristófanes con Sobre las nubes, a Platón en El banquete, el Febre, el Fedón, la Apología a Sócrates, la República y otras obras más. O sea, definitivamente existen fuentes. En cambio, aquí en Latinoamérica la comunicación era o vía oral, ¿no? ¿Qué quiere decir vía oral? Bueno, que, por ejemplo, los padres a los los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Y en el transcurso del tiempo eso se va desvirtuando, ¿no? Se va tergiversando, ya va perdiendo originalidad. ¿Sí? Además, también la religión, como dice acá, impide el libre pensamiento. Pero ¿de qué tipo de religión estamos hablando, no? ¿De qué tipo de religión? Bueno, debemos considerar lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros tenemos una cultura monoteísta, no adorábamos a varios dioses, había uno solo que se encarnaba en la figura del dios sol. Ellos tienen una religión politeísta, por lo tanto, al creer en varios dioses, fácilmente tú podrías, por ejemplo, cuestionar, ¿no? ¿Por qué esta polis cree en este dios y no en este otro dios? ¿O por qué creer en uno y no en varios? Lo que invita al sentido crítico, al pensamiento crítico. ¿Me dejo entender? Bueno, ya depende de ti en base a mi explicación qué postura vas a tomar, ¿no? De repente tú te muestras a favor de la perspectiva afirmativa o la perspectiva negativa. Esto de aquí es un resumen de lo que acabo de mencionar. Ahora vamos directamente a hablar de los periodos de, en este caso, la filosofía peruano-latinoamericana. Son 5 en total. El periodo escolástico, el periodo de la Ilustración, el periodo del Romanticismo, Positivismo y por último, el periodo espiritualista. En el primer periodo, que es el periodo escolástico, el tema central gira en torno a la humanidad del indio, ¿sí? La humanidad del indio. Aquí surge una pregunta importante. ¿El indio es un ser humano? Sí, no, porque yo te hago esa pregunta a ti. ¿Tú crees que el indio es un ser humano? ¿Crees que el indio es un ser humano? Sí. ¿Qué te lleva a suponer que sí? ¿Qué te lleva a suponer que sí? Profesora, porque son muy parecidos a nosotros, quizás, ¿no? ¿Quién sabe?
o quizás no. Bueno, veamos la perspectiva de Guinness de Sepúlveda, ¿ya? ¿Por qué no? Porque el indio no es un animal político, es la pregunta. Primero, lo que sucede es que Guinness de Sepúlveda se da cuenta, Salón, de las grandes diferencias físicas, cognitivas que existían entre el indígena y el español. ¿Tú sabes en promedio qué estatura tenía el indio? Más o menos, en promedio. Medía 1,50 m, 1,55 m. ¿Sabes qué estatura tenía el español? 1 metro, 2 metros, no, pues 1,65 m, 1,70 m para arriba. Ajá. Eran grandemente, o sea, eran muchos más altos, ¿no? Habían notables diferencias. Ajá. Por otro lado, ¿sí? Tú sabes que los metales los trajeron los españoles, ¿no? Nosotros no contábamos con esa indumentaria. Por lo tanto, los españoles sentían que eran una sociedad superior a la nuestra. E incluso ellos no hablan de invasión a América, ellos hablan de conquista. Ellos conquistaron América, trajeron en su concepción, trajeron progreso, trajeron desarrollo, trajeron cultura, porque nosotros no teníamos cultura, no lo teníamos. Entonces, Guinness de Sepúlveda, que es un español eh, recalcitrante, sostiene la concepción de que el indígena no es un animal político como propone Aristóteles, es un animal salvaje. Y a los animales salvajes, Salón, no se les puede educar, se les tiene que adoctrinar. ¿Y cómo se les adoctrina? Con la violencia, ¿sí? Con la violencia. Por lo tanto, ellos justifican la dominación, la invasión a España, y utilizan incluso preceptos filosóficos griegos. Por ejemplo, Aristóteles decía, ¿no? Algunos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados, decía Aristóteles. A esto súmale el providencialismo divino. El providencialismo que sostiene la concepción de que Dios traza tu destino. Pues el destino del hombre para los españoles es gobernar y el destino de los indígenas es ser gobernado. Y si por algo el indígena se rebelaba frente al español, no se estaba rebelando frente al español, se estaba rebelando frente a Dios, porque estaba yendo en contra de las normas de Dios, ¿no? O sea, es un nivel muy alto de manipulación que buscó defender la invasión, ya sabemos, de España. Ajá. En cambio, Bartolomé de las Casas, salud, Bartolomé de las Casas, fue muy astuto, Anthony. Se dio cuenta que utilizando la violencia no íbamos a lograr absolutamente nada. Entonces, pensó una forma mucho más sutil de poder evangelizar al indígena, pero sin que éste opusiera resistencia. Y es así como Bartolomé de las Casas adopta una actitud paternalista, o sea, lo hace ver al indio como si él fuera un pequeño papá, no un padre. Lo trata al indio como si el indio fuera un pequeño niño ignorante, que es ignorante porque no conoce la fe, entonces lo va a adoctrinar en la Biblia, lo va a educar, ¿sí? Al inicio el indio mostraba resistencia, después dejó de hacerlo cuando Bartolomé de las Casas siguió permitiendo que ellos siguieran expresando sus prácticas culturales, es decir, por ejemplo, pudiesen realizar sus fiestas, ¿no? Con la única diferencia de que con la única diferencia de que iban a reemplazar a sus ídolos, es decir, ya no iban a adorar al dios Sol, sino a la cruz, ya no iban a adorar a la luna, sino a la Biblia. ¿Me dejó entender? Bien, excelente.
Si te das cuenta, el propósito de ambos es el mismo, ¿no? Ambos apuestan por la evangelización. La única diferencia son las formas. Guinness de Sepúlveda apela a la violencia y Bartolomé de las Casas apela al diálogo, al consenso, apela a la racionalidad, porque sí cree que el indio es un animal racional. Sí, se reafirma en eso. También influye el hecho de que Bartolomé fue a las Indias y cuando fue a las Indias vio pues cómo se ejecutaba ese nivel de sometimiento, ¿no? Que era un nivel de sometimiento atroz. Salón, la muerte de los niños, las violaciones sexuales contra las mujeres, demasiados excesos. Por eso buscaba ahorrarse ese tipo de escenarios, circunstancias, que todo proceso de guerra engloba, ¿no? Sí, Guinness de Sepúlveda tiene influencia aristotélica, sí. Ajá. Salón, percibo por ahí, sí, percibo por ahí de que me envían solicitud de amistad a mi Facebook. ¿Qué te hace pensar que te voy a aceptar? No entiendo, o sea, de verdad. ¿Por qué me mandan solicitud? Yo no acepto a mis alumnos en Facebook. Sí, entonces, bueno, solo te digo para que te ahorres la vergüenza de estar esperando. Ya es un consejo, con cariño, ya con cariño. Negociando, buscando. Al menos lo intenté. Ya, vamos con el periodo de la ilustración. Bien, a ver. En este periodo, ¿no? Tenemos, como dice acá, la justificación de la independencia y emancipación del Perú. Claro, lo que nosotros vamos a buscar es justificar la emancipación de qué clase, de la clase criolla respecto a España. Aquí hay dos sectores, ya tenemos a los separatistas y a los reformistas. Los reformistas solo buscan realizar breves o leves modificaciones del carácter virreinal. En cambio, los separatistas buscan romper completamente con España, o sea, de forma absoluta, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque creen que España es la desgracia de todos, Salón. Ahí tenemos, por ejemplo, el autor de Carta a los Españoles Americanos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Has leído esa obra, Carta a los Españoles Americanos? ¿Has leído, sí o no? No. Sí, no sé por qué pregunto cosas tan tontas. Sé que no lees y te pregunto si lees. Bueno, ya. La Carta a los Españoles Americanos lo que busca es prácticamente invitar a la clase criolla a levantarse en armas contra España, porque algo que le fregaba a a Juan Pablo, es de que los españoles tuvieran más derecho que los criollos. Se supone que por soberanía popular tú tienes más derecho que un extranjero porque tú naciste aquí, porque vives aquí. Sin embargo, esa figura no aplica en el virreinato, en el colonialismo. Son los españoles nacidos en España los que tienen más derechos sobre nuestras tierras que los propios peruanos, por así decirlo, ¿no? Los criollos. Y es por eso que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán considera de que España solo trajo miseria, España también trajo enfermedades. A ver, cultura general, bueno, para mí, ¿qué enfermedades trajeron los españoles? Una enfermedad venérea, Salón, la sífilis, claro, la sífilis, la viruela, ajá, la viruela, claro. Se trajeron pobreza, trajeron enfermedad, se llevaron todo COVID, se llevaron todo, el oro, la plata. Ujú. Entonces, bueno, esencialmente eso es lo que busca, ¿no? Lo que propone en líneas generales Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Hay un texto interesante de Hipólito Unanue. Él, sabes que fue médico de profesión. Su texto habla acerca de los prejuicios que existen respecto a los estereotipos sociales
Salón, ¿has escuchado hablar de los famosos estereotipos? ¿Sí? Bueno, él los forja, ya originalmente él los va a forjar. ¿Qué estereotipos sociales tenemos, no? A ver, un estereotipo social. Las personas de la selva son de sangre caliente. Son mucho más alegres, mucho más animosos, ¿no? Claro. Los peruanos comen palomas. No, 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 eso no es. Ah, pero fuera de bromas, puede ser cierto. Ah, mi abuelita comía paloma, una vez me encontré cazando palomas y la verdad es que después mi mamá se molestó pues porque los vecinos la miraban mal a mi abuelita. Pero en la pobreza, hijito, tú comes de todo, ¿no? ¿Acaso alguien te dice algo cuando comes tu rataburger? ¿Ah? ¿Tu cartón burger? Nadie. Entonces, ¿por qué te escandalizas? Murciélago a la plancha. Suri, ¿no? Yo he comido suri, que son esos gusanos de la selva. Suri con miel, qué ricos son, ¿ah? Ni saben a gusanitos. Sí, no, no tengo problema de comer cosas exóticas. Bueno, el caracol. El siquizapa es deli. No sé qué será, hijita, pero me suena un poco extraño. Y sé qué significa siki en quechua, así que me parece más extraño incluso. Bueno, entenderán aquellos que saben quechua. Ya, como les seguía diciendo, entonces, claro, Hipólito Unanue va a perfilar el concepto de estereotipos y eso genera hasta cierto punto racismo, ¿no? Hasta cierto punto racismo. Vamos ahora con el periodo del romanticismo. ¿En qué radica el romanticismo? Bueno, aquí el tema central gira en torno a cuál es el mejor tipo de gobierno, ¿no? Si hablar de una soberanía intelectual o hablar de una soberanía popular. Tu pregunta, ¿quién crees que debería gobernar? ¿El pueblo o la élite? ¿El pueblo o la élite? Rafaela dice la élite, profe. ¿Por qué, hija? ¿Por qué la élite? Piensa, ¿por qué? Chale, tenía un paquete de galleta aquí, mi mamá se lo ha escondido. Bueno, ya fue. Es lo mismo, no todo el pueblo está educado. ¿Así? ¿Y qué te hace creer que una persona con educación, con un título universitario, va a gobernar mejor? ¿Mm? ¿Acaso no tenemos a Alejandro Toledo que fue a Harvard? ¿Qué tipo de gobierno hizo? O César Acuña, ¿no? Tan inteligentemente que fundó su universidad, una raza distinta, de otro planeta, el que dijo que no fue copia, fue plagio, el autor del proyecto Tu Voz Habla, Emprende Emprendedor, o me vas a decir que él se hizo rico gracias a su magna inteligencia. Ah, no, no creo, no, no creo. O Alan García, con estudios también en la Universidad de Berkeley, y, y tuvo dos gobiernos desastrosos, ¿no? Ya pues, hijito, hijita, piensa, piensa, ¿no? Reflexiona, date cuenta. Si hay algo que coincido contigo es que la población no se educa, pero la solución no está en darle poder a los que tienen educación. ¿Por qué mejor no hacemos una educación pública? ¿Por qué no mejor buscamos la manera de poder hacer que la educación llegue a todos? De esa manera podremos comenzar a tomar sabias decisiones, ¿no? Te comento algo así por experiencia presidenta. No, hijito, eso no va conmigo. Yo quiero acabar con el sistema, yo quiero llevar a cabo la revolución. ¿Qué presidenta ni qué ocho cuartos? No, eso no sirve. Eso no sirve. Bueno, como les decía, eh,
Una vez fui con un amigo a un mercado, fuimos a comer, y bueno, yo soy de las personas que te habla con todo el mundo, yo sé hablar con todo el mundo, con el cobrador, con la señora que vende su papita con huevo, con todos, me encanta porque siento que siempre puedo aprender de todos, ¿me entiendes? Y un día pues estaba conversando habíamos ido a comer un menú y estaba hablando con la señora que estaba sirviendo la comida. Y bueno, como vi una noticia en el noticiero, en la televisión, y mi amigo me dice, ¿por qué te desgastas tanto explicándole si ni siquiera va a entender? Y yo lo quedé mirando y le dije, le explico a ella lo que no te explico a ti porque sé que tú tampoco vas a entender. Me dio cólera que me dijera eso, o sea que porque la señora vende comida en el mercado no tiene la capacidad de pensar, no tiene una opinión propia, la voy a invalidar porque no pisó una universidad. Están ignorando ese tipo de comentarios. De verdad me recontrallegó, ¿no? Me molestó mucho porque yo creo que Salón de todo se puede aprender. Obviamente que sí, corté con esa amistad, no vale la pena juntarse con personas así, creo. No le pegué, pero por ahí le metí, no, mentira, cabezazos, cabezazos. Ah, sí, sí, sí. No, bueno, no tanto así, no es broma. Pero simplemente decidí decir, aquí no vuelvo más, no sé, a frecuentarme con esa persona. Sé que algunos no son conscientes de que lo que están diciendo está mal, es común para ellos, pero en realidad está muy mal, porque cualquier persona se sentiría mal que invaliden su opinión, ¿sí? Solo porque no tiene un título universitario, ¿no? Ajá. Por lo tanto, es que justamente eso piensa Benito Lazo, de que hasta la persona analfabeta, hijo, tiene algo que enseñarte, ¿me entiendes? Hasta la persona analfabeta tiene algo que enseñar. Por eso piensa que el pueblo debe tomar conciencia de la necesidad de educarse para poder tomar decisiones. Pero estas decisiones no deben estar basadas en la élite. No debemos permitir que un pequeño grupo sean los que, por así decirlo, ¿no? Se sientan en la capacidad de gobernar subestimando el poder de la población. Ajá, exactamente. También tenemos a Pedro Galvez, ¿no? Que pone mucho énfasis en el factor educación, el papel de la educación. Seguimos. Vamos ahora con el periodo del positivismo. ¿Qué nos dice el positivismo? Bueno, ¿qué significa la palabra positivo, Salón? ¿Te acuerdas? ¿Qué significa la palabra positivo? Ciencia. Ajá, ciencia. La historia del hombre progresa gracias a la ciencia. Pero ¿qué tipo de positivismo va a importarse de Europa aquí a Latinoamérica? ¿Qué tipo de positivismo? El positivismo de Augusto Comte o el positivismo de Herbert Spencer. Es el positivismo de Herbert Spencer, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre Comte y Spencer? Primero, de que Comte entiende, ¿sí? Comte entiende el cambio social, la necesidad del progreso en el plano estrictamente laboral y educativo, ¿ya? En cambio, Spencer lo lleva más al plano social en general, o sea, la sociedad como tal, ¿no? Es necesario que la sociedad como tal tenga que reflexionar sobre qué estilo de vida tiene. ¿Es un estilo de vida académico o por defecto no es un estilo de vida académico? En los juicios tan sencillos y simples, ¿ah? Juicios tan sencillos y simples como cuáles. Por ejemplo, cuando tú conoces a una persona, ¿le crees todo lo que te dice? Obviamente no, ¿no? La práctica es criterio de verdad. Ajá. Primero confías, bueno, lo que dice y luego lo verificas en experiencia, ¿no? Pero es diferente cómo lo manejan las personas comunes y silvestres como nosotras.
Es así como va a surgir aquí en Latinoamérica dos tipos de positivismos, un positivismo universitario y un positivismo no universitario. En el positivismo universitario tenemos a Manuel Vicente Villarán. Su aporte radica en incluir la educación técnica en los colegios. ¿Has tenido la oportunidad de estudiar en un colegio que brinde educación técnica complementaria? ¿O conoces alguno? ¿Tampoco? Bueno, yo estuve en un colegio en Comas, se llama Presentación de María. Este colegio contempla la educación técnica en los colegios. Cuando tú ingresas, te hacen dar un examen psicológico, porque hasta para ingresar hay que postular. Y ese examen psicológico te clasifica, ¿no? Bueno, hay 5 disciplinas: juguetería, industria alimentaria, industria textil, computación informática. Sí, cuatro. En este caso, yo ingresé a computación informática y cuando terminé mis 5 años, salí con un certificado técnico que hasta ahora tengo de secretariado de gerencias. Es decir, que yo podría trabajar como secretaria de un gerente. Pero nunca me importó, la verdad, no era mi nota, mi onda, nunca me gustó trabajar en oficina, guácala. Así que nunca lo ejercí. Pero hubiera sido una ventaja si es que yo no hubiera podido acceder a una universidad, ¿me entiendes? Si mi pretensión no hubiera sido una universidad, eso hubiera sido positivo porque me hubiera permitido poder desempeñarme en el plano laboral. Lo que pasa es que Villarán también se da cuenta de que el acceso a las universidades era escaso. Te mencioné de que cuando San Marcos se funda, ¿quiénes podían estudiar en esa universidad? A ver si te acuerdas. La élite, los eclesiásticos, los clérigos, ajá, y los hombres, ¿no? Las mujeres no teníamos acceso a la universidad. ¿Quién fue la primera mujer en ingresar a San Marcos? ¿Sabes quién fue? No. Ok. Se llama Esther Festini de Ramos Ocampo. Claro, Esther Festini, ajá. Entonces, para que ella incluso pudiera estudiar en San Marcos, ¿no? Sí. Para que ella pudiera estudiar en San Marcos, punto número 1, tuvo que enviar una solicitud al presidente de la época para exigirle, ¿no? Poder estudiar en la universidad. Y 2, ¿con qué propósito? Forjarse como buena madre. Si ella hubiera ido con la consigna, pongo consigna entre comillas, ¿no? De que su propósito, por así decirlo, era generar igualdad de condiciones y oportunidades en un mundo de diferencias y replantear el papel de la mujer, créeme que se lo hubieran negado, porque son visiones muy adelantadas para la época. Perspectivas para los que la sociedad de su época no estaba preparada. Y aunque la consigna no fue la correcta, al menos gracias a ella, las mujeres pudieron educarse, ¿sí? Pudieron educarse. Al menos un primer paso, ¿no? Ese es el aporte de Manuel Vicente Villarán. En el caso de Manuel González Prada, tú sabes que González Prada es un poeta, filósofo, anarquista, antihispanista, escritor, autor de Páginas Libres, Horas de Lucha, y principalmente anarquista, ¿no? ¿Qué significa la palabra anarquista? ¿Qué significa anarquista? No aceptar ningún tipo de gobierno, claro. Ajá, claro, ¿no? Anarquía sin gobierno, se muestra en contra de toda forma de autoridad. Si te das cuenta, cuando hablamos del positivismo no universitario, es porque este tipo de positivismo no se llevaba a cabo en las escuelas, sino en las calles. O sea, González Pérez es todo un autodidacta completo. O sea, sin necesidad de ir a una universidad,
escribió lo que escribió, una persona muy culta, ¿no? De cultivar el conocimiento y la crítica al sistema, que le costó, claro, está muy caro. Luego tenemos, Salón, al periodo espiritualista. El espiritualismo surge como una crítica al positivismo porque cree que el positivismo y la ciencia niega la metafísica. No se equivoca, la ciencia niega la metafísica. ¿Y el espiritualismo qué significa espíritu? ¿Es un término concreto o metafísico? Metafísico, pues. Ajá. Entonces busca reivindicar, ¿no? Como dice acá, se contrapone al positivismo y a la racionalidad científica, busca reivindicar la metafísica, pero proyectado en la estética. Mariano Iberico, Alejandro de Ustua fueron filósofos que buscaban de alguna manera u otra reivindicar la noción de belleza, pero en base a estándares eurocéntricos. ¿Puedes decirme a qué, claro, decirme a qué me refiero con estándares eurocéntricos? ¿Qué es un estándar eurocéntrico? Nada, Salón, ¿en serio? Mm, a ver, ¿cómo se ven las personas que viven en Europa? ¿Qué rasgos físicos tienen? La belleza foránea. Ajá, su estándar de belleza. Altas, delgadas, ¿qué más? De tez clara, cabello castaño. O sea, tu profesora Sandra con 10 kilos menos. Solo me faltan 10 kilos para llegar a mi peso ideal, Salón. Estoy feliz. Antes me faltaba 20, estaba con bastante sobrepeso. Ya no, ya me falta poquito. Con un kilo de maquillaje. Bueno, independientemente del maquillaje, ¿no? Principalmente los rasgos que hemos mencionado. Ya para Deusto a Iberico, con estos apellidos pues sumamente eurocéntricos, es sinónimo de belleza. Un segundito, sí quiero sonarme la nariz porque así como grito. Ahora sí, felicitaciones, Miss, porque estoy con gripe, porque me estoy sonando la nariz, porque bajo 10 kilos. Ah, tienes que ser claro, pues, hijito, yo no voy a adivinar, no sé, uno me puede facilitar por tantas cosas, felicitar. Ya, gracias, gracias. Bueno, o sea, profesor, usted me está diciendo que Iberico y Deusto eran racistas, recontra archiplus hiper mega racistas, hacia más no poder. Sí, definitivamente. Ajá. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que ellos fundamentan ideológicamente el racismo, pues porque en sus obras ellos hablan acerca del intuicionismo, cómo algunas personas en el mundo han sido dotadas por una especie de gracia divina celestial para poder crear cosas que otras personas no han creado, para tener una perspectiva armónica de progreso ideal de la figura del hombre, ¿no? Acá, y eso parte de la influencia de un filósofo llamado Henry Bergson, ¿no? Bergson es el que va a importar el intuicionismo. ¿Tú qué opinas, Salón? ¿La belleza crees tú que es intuitiva o no es intuitiva? La belleza. ¿Crees que la belleza es intuitiva o no es intuitiva? Define intuitiva. ¿No sabes qué cosa es intuición? Intuición tiene que ver dentro de sí mismo, claro. Es decir, como que nosotros naturalmente, ¿no? Naturalmente podemos contemplar la belleza, etcétera, etcétera, en las cosas. ¿Qué opinas? Mm,
Te pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Esto es un experimento social que vi hace poco. Habían varios niños, ¿sí? Y a cada niño, pues, a cada niño se le daba, por así decirlo, ¿no? A elegir entre una muñeca de color blanco y una muñeca de color oscura. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que los niños tenían piel oscura, tenían piel clara, eran mestizos, trigueños, asiáticos, etcétera. Y todos los niños eligieron la muñeca blanca, o sea, la muñeca de color blanco. Y ellos se preguntaban por qué, ¿no? ¿A qué se debe que estos niños elijan esa muñeca si podrían haber elegido la muñeca oscurita o la muñeca de color trigueño? Entonces, por ejemplo, Iberico y Deusto diría, intuitivamente lo han hecho, ¿no? No, no es atracción a lo foráneo. En un niño no habría algo así. Es algo intuitivo nada más, porque los niños siempre van a querer tener lo que es bello, siempre se relacionan con la belleza, o sea, se aproximan a eso. Y por eso es que ellos creen que el tener esas características a ellos lo hace superiores a los demás. Pero es por intuición, ¿no? Como cuando vas a elegir una modelo y ves modelos diferentes y dices, no, yo quiero esa, ¿no? Esa modelo porque tiene esos rasgos que a mí me gustan, que considero como bellos, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que tú podrás decir, no, profesora, no creo, pero hace poco vi en Facebook un jabón aclarador de la piel. Me quedé así súper, súper sorprendida porque es como que, ¿quién carajos quiere un jabón que te aclara la piel? ¿Para qué? O sea, la persona que lo compra es porque piensa que al tener la piel más clara se va a ver más bonita. ¿Por qué entonces relacionamos la blancura con la belleza, con la pureza? ¿Por qué? ¿Es mera imitación? ¿Es algo intuitivo? Asepsia, dice. No, pues te estoy hablando de algo específico que tiene que ver con el tema de la adicción, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque ellos sienten que son como una élite, algo especial. Así se sienten. Bueno, eso es lo que propone el espiritualismo, algo un poquito controvertido, ¿no crees? Para terminar y pasar a las preguntas, vamos a hablar sobre la filosofía latinoamericana. Salón, la filosofía latinoamericana aquí se divide, se clasifica en tres generaciones. Tenemos la generación de los patriarcas. Patriarcas significa padres. Ellos son los que van a forjar, por así decirlo, una filosofía. Van a intentar sentar las bases para una filosofía auténtica y no imitativa. Como dice aquí, ellos van a pretender una autonomía política. Pues muy difícil alcanzar eso, así que si lo has alcanzado, excelente. Estos pensadores entonces van a pretender una autonomía política, ¿no? Porque saben que la política también genera cierto lazo de dependencia y no quieren depender de lo foráneo, si es que nosotros queremos justamente alcanzar esta especie de estado de independencia y autenticidad. Dos, también van a postular constructos hipotéticos, filosóficos diferentes a los de afuera, ¿no? Por eso esa reacción frente a la manera en cómo se implantan las filosofías foráneas. Fuera del hecho de que van a buscar una filosofía mucho más humanista y autóctona, ¿sí? Una filosofía más humana y autóctona. ¿Cómo más humana? Que reivindique lo tradicional, lo nuestro, recordar o rememorar el pasado, vamos a decirlo así, ¿no? Mm, Las culturas pre-incas, sus costumbres, sus creencias. Por ejemplo, ¿qué opinas del Aini, Salón? ¿Sabes en qué consiste el Aini, no? ¿Qué es el Aini? Ayuda mutua, reciprocidad, redistribución. ¿Por qué no poner en práctica estos principios? Es la pregunta. ¿Mm? Claro. El único problema es de que lamentablemente
al menos en estas épocas, 1860 hasta el 75, los conocimientos y las fuentes, los textos escritos que se tenían eran escasos. Por eso dice acá, en esta época no se plantea una filosofía sistemática ordenada, porque no hay formación académica rigurosa. O sea, lamentablemente todavía es una limitación el tipo de o sea, la no adquisición de estos diferentes contenidos, ¿no? Ahí tenemos como exponentes a Juan Pablo Alberdi, Alejandro Korn, que es el más conocido en Argentina, y bueno, José Enrique Rodó de Uruguay. En la generación de la normalización tenemos aquellos que van a fundar las bases y condiciones para que surja una filosofía propiamente peruana. Ya es un proyecto mucho más claro, incluso asumen el famoso deconstructivismo. Salón, ¿qué significa deconstructivismo? Deconstructivismo. ¿Qué significa deconstruir? Destruir para construir. ¿Qué cosa nosotros tenemos que destruir? Debemos apuntar a poder destruir, Salón, todas las formas de alienación, ¿no? Las culturas foráneas, cómo nos han impuesto ciertas formas de pensar, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que debemos buscar, con lo que debemos buscar acabar, los estereotipos, por supuesto. Los niveles de dependencia, o sea, principalmente eso, los niveles de dependencia que existen. Por otro lado, como dice acá, vamos a reflexionar acerca de las perspectivas marxistas, no, de nuestra historia y nuestras tradiciones. Sin embargo, van a encontrarse con una limitación. ¿Sabes cuál es esa limitación? Que aún todavía van a rememorar o retomar preceptos marxistas y existencialistas. Por ejemplo, quien rememora o retoma un concepto marxista es José Carlos Mariátegui y la Chira, ¿no? ¿Has escuchado hablar de José Carlos Mariátegui? Yo soy Mariátegui corazoncito, ama Mariátegui. Soy Mariátegui corazón. ¿Por qué, profesora? Bueno, ¿qué cosa propone Mariátegui, Salón? A ver si recuerdas. ¿Qué propone Mariátegui? También lo que hace Mariátegui es convertir el marxismo europeo en un marxismo latinoamericano. Se lo acopla a nuestra realidad. Toma en cuenta que la realidad latinoamericana es muy diferente a Europa. Muy, muy, pero muy distinta. ¿Me dejo entender? También propone la revolución, pero en manos de los campesinos y de los trabajadores. Tiene una pugna con Aya de la Torre porque Aya propone, por ejemplo, también la revolución. Tú sabes que el partido de Alan García inicialmente con Aya de la Torre, su fundador, fue un partido de izquierda. Empezó siendo un partido de izquierda y con Alan pues se vino abajo y se convirtió en un partido de derecha. Claro, si Aya de la Torre escribe, hay una obra que se llama Tiempo y Espacio y Tiempo, ¿sí? En donde menciona acerca de cómo funciona, ¿no? La aplicación del marxismo aquí, pero propone una revolución emprendida por la clase media. Y eso es algo que a ella no le cuadra, a Mariátegui no le cuadra. ¿Cómo la clase media va a sumarse a la revolución si la clase media tiene propiedades? Y justamente porque tiene propiedades, jamás en su sano juicio va a abandonar todo lo que tiene por nada, ¿no? Necesita una garantía. Y en la revolución no hay garantía, Salón. En la revolución lo que se busca es acabar con el sistema. Acabar con el sistema. De ahí la pugna entre Mariátegui y Yaya. También tenemos a Carlos Estrada, etc. En la tercera generación hay dos perspectivas aquí. Tenemos la asuntiva, que afirma que sí es posible una filosofía latinoamericana, sí, pero como dice ahí, aún falta más formación académica, y la afirmativa que sostiene
que también es posible una filosofía latinoamericana y tiene que empezar ya, o sea, ya hay condiciones para su inicio. Esto se divide en dos grupos, el historicismo y el liberacionismo. El historicismo cree que debemos enfocar la historia desde otro punto de vista, porque siempre se ha enfocado la historia desde un punto de vista eurocéntrico, a favor de España, la colonia, nunca a favor de Perú. Y por otro lado también, como dice acá, gira en torno al pensamiento político y la influencia de la filosofía en la vida política de los países, ¿no? O sea, un pensamiento que rompa con el pensamiento político anterior y construye una nueva concepción de política. Ahí tenemos a Francisco Miro Quesada Canto Arias, que postula una concepción de una nueva filosofía. En proyecto, lamentablemente muere, no llega a concluir su proyecto de una filosofía auténtica, pero al menos traza las bases. Betancourt, Leopoldo Sea, etc. Cuando vimos en un inicio de la clase la defensa a favor de una filosofía latinoamericana, peruana, vimos el pensamiento de Leopoldo Sea, porque él es el que se muestra a favor de ello. Ahora sí, Salón, vamos con las preguntas del material. Ya no te quiero saturar más porque sé que es un poco pesado y denso el tema. ¿Tienes allí las preguntas? ¿Me las llegaste a pasar? No recuerdo. No sé si las tengo aquí. Ah, sí, sí, acá está. Ya. ¿Cómo es la dinámica de clase? 1 minuto por pregunta. Sí, sí me lo pasaste, corazón. Sí lo descargué. Listo. Entonces, te doy 1 minuto para la primera pregunta, Salón. Vamos, tú puedes. Ya, a ver, ¿qué dice la primera pregunta? En el Perú, a inicios del siglo XX, se desarrolló un intenso debate filosófico entre quienes espiritualistas y positivistas. Excelente, muy bien. Clave de pregunta 2. Dice, corriente filosófica cuya influencia en el Perú fue durante el siglo XIX. Claro, si hablamos de educación, derecho, medicina, pues estamos hablando de qué. Excelente, del positivismo. ¿Ves? Pregunta 3. Lee 1 minuto esta pregunta y luego lo lees conmigo, ¿ya? Vamos. Ya, ¿qué dice? La derrota más antigua y evidente es sin duda la de los que reducen la protección de los indígenas a un asunto de ordinaria administración. Desde los tiempos de la legislación colonial española, las ordenanzas sabias y prolijas elaboradas después de concienzudas encuestas se revelan totalmente infructuosas. La fecundidad de la República, desde las jornadas de la independencia, decretos, leyes y provincias
providencias encaminadas a amparar a los indios contra la exacción y el abuso no es de las menos considerables. La pregunta es concreta, ¿no? Te dice del siguiente texto, ¿cuál es el tema central? Claro, el problema de la humanidad del indio. Esa es la clave. Excelente. Muy bien. La pregunta 4 dice, Salazar Bondi sostiene de la... ¿Qué cosas sostiene Salazar Bondi? Ya que existe una filosofía prehispánica, ¿no? Pérdida de la autenticidad de la filosofía del incanato. Es que no existe una filosofía del incanato. La necesidad de un pensar filosófico no iba a Occidente. Claro, la no existencia de la filosofía auténtica en Latinoamérica. Excelente, Deb. A ver, vamos ahora con la pregunta número 5. Pregunta 5. El o la peruano se caracteriza fundamentalmente por el predominio de temas políticos sobre los especulativos. Aparecen las polémicas políticas entre monárquicos y republicanos, federales y unitarios, y principalmente entre liberales y conservadores. ¿De quién estamos hablando? Del contexto del romanticismo, ¿no? Claro, en el romanticismo vemos justamente cuál es el mejor tipo de gobierno, la soberanía intelectual o la soberanía popular. De eso. Pregunta 6. Dice, expuso sus ideas sobre la sociedad peruana, especialmente en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ya desde ahí yo ya sé quién es. Claro, ¿de quién estamos hablando? Ah, Víctor Raúl Aya de la Torre, no, José Carlos Mariatti. Excelente. Pregunta 7. Es la etapa de movimientos sociales, marca la clave que contenga las siguientes afirmaciones. Mariatti expuso sus ideas sobre la sociedad peruana, especialmente en su obra Siete ensayos sobre la realidad peruana. Sí, verdadero. 2. En ellos se aplica el método del materialismo histórico de Marx para interpretar nuestra historia y señalar los caminos de la transformación social. Claro que sí, verdadero. 3. Trató de adaptar la doctrina marxista a la realidad latinoamericana. Para ella la torre, cada pueblo debe lograr la conciencia de su espacio y de su tiempo. Claro que sí, ¿no? También. Así que la clave, ¿cuál es? Casita, todas son verdaderas. Pregunta número 8. .
En la etapa de la filosofía en el Perú que se debatió la humanidad que podría poseer el indígena, hubieron representantes y uno de ellos fue, claro, ¿de quién estamos hablando? Bartolomé de las Casas, ¿no? Ujú, dedito, muy bien. Pregunta 9. Pregunta súper fácil. Fue un antirreligioso, anarquista y antihispanista. Estuvo en contra de la sociedad capitalista. Afirmó que la única responsable de la crisis en el Perú fue la oligarquía. ¿De quién estamos hablando? De Víctor Raúl Haya de la Torre. No. ¿De quién? Manuel González Prado. Excelente. Besito. Pregunta número 10. En el siglo XX en el Perú existieron tres corrientes filosóficas. Una de ellas defendió la subjetividad, la intuición, hay una palabra clave, y el yo. Uno de los temas principales de esta corriente fue la educación. Mencione la escuela y exponentes respectivamente. Hablamos del espiritualismo. ¿Y quién es el máximo o cuál es el máximo exponente del espiritualismo aquí en Latinoamérica? ¿Quién? Claro, exactamente, Alejandro de Ustua. Sería Bergson, pero en Francia, no en Latinoamérica. Es de Ustua. Así que, ¿cuál es la clave? De pregunta número 11. En el siglo XVI, uno de los temas más importantes dentro de la filosofía en el Perú fue la condición del indio, así como la justificación de la conquista. A partir de dicho problema surge la controversia de Valladolid, la cual tuvo enfrentados a Bartolomé de las Casas y a Guinness de Sepúlveda. Entonces, ¿cuál es la clave? Casita. Perfecto, casita. Pregunta 2. La ilustración francesa llega al Perú en el siglo XVIII, dando prioridad a la razón por encima de cualquier otro elemento. Surgen a partir de este grupos científicos, los cuales destacan las ideas liberales traídas de la Ilustración. Uno de ellos fue la Sociedad Amantes del País, la cual tuvo como tema principal ¿cuál es el tema principal? La emancipación. Ya. Hay una clave que creo que engloba la clave avión, pero es mucho más amplia.
¿Cuál es esa clave? Ah, claro, la clave de eso, ¿no? La emancipación relacionada con la independencia, pero también tenemos la importancia del yo como individuo, como sujeto. Ajá. Pregunta 3. Uno de los positivistas más ilustres fue Manuel González Prada, el cual fue un exponente del positivismo no universitario. Te dice qué alternativa guarda semejanza con su pensamiento. Mm, clave, ya. 13 casas me han puesto de eso. La exclusión del indio no es un tema que él aborde, tampoco, tampoco es apático a la realidad social y no apoya al Estado porque es anarquista. Más bien critica a la religión con mucha dureza y al clero, ¿no? Que es la entidad representacional de la religión. Así que en la pregunta 13 la clave es casita. A ver, pregunta 14. La pregunta 14 está interesante. De acuerdo a la división tripartita establecida por el filósofo peruano Francisco Miro Quesada, la segunda generación, es decir, los forjadores, tienen como característica principal qué cosa los caracteriza. Salón, ¿es Francisco Miro Quesada? ¿Ya? No. Quien propone la importancia de llevar la filosofía a las universidades. Sí, introducirla a las universidades. Iniciar una labor muy académica y profesional de la filosofía. Por eso en la pregunta 14 la clave es avión. Es una pregunta de nivel intermedio difícil. Y sí, pues se tenía que conocer esos datos para poder dar con la respuesta. ¿Ya? Esta última pregunta no es tan difícil tampoco. A ver, vamos con esa pregunta. Una de las críticas que realiza Francisco Mero Quesada al marxismo sería la violencia en la revolución que profesa este último, así si él tiene una tendencia más humanista. De acuerdo a ello, señala la alternativa que especifique dicha crítica. Bueno, ya esa es la pregunta. ¿Cuál es la clave que marca? Dedo. A ver, dice primero, Francisco Mira Quesada Cantó Arias propone el principio de autotelia para conquistar a los hombres como sujetos alienados. No.
De que sí propone el principio de autotelia, lo propone, pero no para ese fin. Salón, ¿qué significa el principio de autotelia? ¿Se acuerda? ¿En qué consiste el principio de autotelia? El hombre es un fin en sí mismo, siempre un fin, nunca un medio. Toma en cuenta que este principio de autotelia, ¿sí? Jimena lo propone Miro Quesada basada en la influencia de un filósofo llamado Immanuel Kant, ¿no? Porque Kant es el primero en sostener el principio de autotelia. Exactamente. De eso dice, Miro Quesada está a favor de sacrificar a varias generaciones de hombres por una sociedad justa. No, no, porque incluso él se muestra en contra de la violencia revolucionaria. Piensa que la dignidad humana es inalienable. Por lo tanto, la violencia no es un camino o un mecanismo válido. C. La esencia del universo para el marxismo, según Mario Quesada, es la dialéctica y esta es pacífica e inmutable. No, no es pacífica. La clave es de no. El marxismo considera a los hombres como medios y no como fines al hacer una revolución violenta. Por ello prefiere el humanismo, ¿no? Excelente. Bueno, esa es la predicción. El humanismo. Pregunta 15 entonces, clave de Dito. Excelente, Salón. Bien, tengo 5 preguntas más que quiero hacerte de mi propia producción, es decir, preguntas que yo he elaborado para ti. Si me permites poder hacerlo, genial. Solamente son 5 preguntas, ¿está bien? Y con eso terminamos. No están tan difíciles. No, filosofía peruana. Está cargando así. Ya, 5 preguntas nada más. Listo, Salón. Ahora sí. Terminamos con estas 5 preguntas. ¿Qué te dice la primera pregunta? La posición de González Prada señala que el Estado, ¿cómo concibe el Estado González Prada? Excelente, ¿no? Claro, debe ser abolido, pues es un instrumento de opresión. Perfecto. Muy bien. Pregunta 2. Mariátegui enseña que el camino adecuado para la revolución peruana se inicia con una posición de qué tipo, según Mariátegui. A favor del campesinado como la clase social dirigente de los cambios sociales. Claro que sí. Excelente. La reacción espiritualista de Bergson tuvo como punto central resaltar, recuerda, Bergson, espiritualismo, élite, razas o clase superior, etc. Claro que hay ciertos elegidos para gobernar, ¿no? Muy bien. Pregunta 4. Todas son proposiciones verdaderas menos una. Hay una de estas que no es una proposición, lógicamente, verdadera. ¿Cuál es la clave, Salón, ahí?
¿Me ha marcado casa o eso es de la pregunta anterior? Ah, ok, ok, genial, está bien. Bartolomé Herrera considera que la historia del Perú lo determina básicamente o únicamente los peruanos, no falso. 5. Autor de temas de educación y defensa del marxismo, clasifica la sociedad con un carácter semicolonial y semifeudal, considerando que el imperialismo es un factor principal de atraso en el Perú. ¿De quién estamos hablando? Claro, ¿quién sostiene eso? José Carlos Mariátegui, ¿no? Excelente. José Carlos Mariátegui. Bien. Y bueno, esta es la última. Dice, la tesis principal de Zulen surge como una crítica al espiritualismo de Bergson, la cual defiende la idea, en otras palabras, ¿qué cosa defiende el espiritualismo? Es la pregunta. Ya, 6 casos. Se debe impartir una educación moral a los futuros gobernantes. Ya, claro, está muy bien, ¿no? Está bien, la educación moral a los futuros gobernantes. En realidad, no solo a los futuros gobernantes, sino en general. Pero igual, siempre hay algunos que inevitablemente van a resaltar, no todos pueden aspirar a lo mismo, tener el mismo estatus, por así decirlo. Bien, Salón, hasta este punto de la clase, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Preguntas, consultas? No, ninguna. Bueno, en todo caso, si no hay más preguntas, Salón, sí, nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias por tu atención. Ah, que te pase el PPT. Ya está bien, te lo voy a pasar de una vez. Un segundito. Diapositiva. Espérense, espérense, espérense. Listo. Karen, te acaba de llegar el archivo a ti. Por favor, compártelo en público con tus compañeros, ¿sí? Esa pregunta pásamela al privado, por favor, Jimena. Por medio de la tutora, pásamela para yo contestártela por audio, ¿está bien? Listo, mis amores, cuídense mucho. Les mando un fuertísimo abrazo. Hasta luego, profesora, cuídense. Chicos, no se olviden que más tarde tenemos seminario, ¿ok? Ya les envié también el link. Y también ahorita también ya te voy a enviar la grabación de estos días, bueno, del día de hoy. Está bien, sí, 4:40, Anthony. Y lastimosamente la grabación no se graba. Mejor dicho, el seminario no se graba, ¿ok? El seminario no se graba, así que si es que tienes algún imprevisto, algún compromiso, por favor, ya sabes que para las próximas separa esas horas para poder en todo caso tener un espacio y que puedas entrar a los seminarios, ¿ok? Igual, seminarios de asesorías, tú sabes que no se graba, ¿ok? O por lo menos no se comparte. Ya, está bien, chicos, cuídense, cuídense.